Bueno, lo que escuchábamos recién era un fragmento de una de las manifestaciones que empezaron hace un año y medio y que es un movimiento vecinal y de organizaciones sociales que se da en Mar del Plata, que fue conocido como el Atlanticazo, cuando prosperó entre gallos y medianoche, porque fue un 31 de diciembre, se aprobó la exploración offshore frente a las costas de esa ciudad balnearia tan icónica, además, para la Argentina. Con esa situación empezó la gente a salir a la calle y lo que escuchábamos era esto. Pero ahora estamos en contacto con María Cristina de los Reyes. Ella es socióloga, docente e investigadora jubilada de la Universidad Nacional de Mar del Plata e integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata, para que nos cuente, porque si bien el proceso se retrasó por instancias judiciales, el proceso está en marcha nuevamente. María Cristina, Laura Rocha la saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, Laura. Muy bien. Bueno, quería que nos contara un poquito cómo está el tema hoy en Mar del Plata, especialmente de la exploración offshore. Recordemos a la audiencia que hay tres espacios en donde podría generarse nueva explotación petrolera ahí frente a las costas de Mar del Plata en el mar argentino, que se suma también a los proyectos que tiene Uruguay, que si bien es un país vecino, también geográficamente está frente a las costas. Sí, efectivamente. No puedo dar precisiones acerca de los números de las cuencas argentinas, de la cuenca argentina norte, porque no suelo retener números, pero sí hay un loteo del mar, decimos, desde la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, en beneficio de empresas extranjeras que serían monitoreadas por YPF, y de ahí la importancia de una convergencia del gobierno con la efectivización de un proyecto que diseñara el gobierno anterior. Y entonces, como vos bien decías, hay una zona que va a ser la de el Pozo Argerich, y hay otra zona que linda con la zona que corresponde al Uruguay, pero las que no, bueno, que en Uruguay ya ha tenido repercusiones y se encuentran advirtiendo, ¿no?, la posibilidad de que a ellos les afecten derrames y además destrucción del ecosistema marino, ¿no? Lo Absolutamente, que, digo, de los grandes claro, reclamos, digamos, de las asambleas están relacionados directamente con la posible afectación de los ecosistemas marinos, además de, por supuesto, la posible afectación de las costas, ¿no es cierto? sí, totalmente. No solamente eh, se lograría, bueno, ese es el logro, además de eh, el transferir ganancias a las empresas extranjeras, ya sea en la etapa de exploración sísmica como en la etapa de explotación petrolera, sino que los efectos, digamos, sobre el ecosistema marino van a provocar la disminución o desaparición de la pesca, como se ha producido en muchos países del mundo, como se ha producido en el Golfo San Jorge muchos años atrás. Durante 6 meses no hubo pesca, y entonces esto afectaría a una de las industrias principales en Mar del Plata, además de la otra industria, entre comillas, que es el turismo. Mm, sí, los motivos son diversos. Los océanos nos brindan el 50% del oxígeno, no solamente son las selvas y las fuentes de agua dulce, sino que el océano puede absorber el carbono o gas de efecto invernadero. Los océanos. Estamos afectando entonces a la vida en el planeta, y por eso decimos que este es un proyecto de entrega, por un lado,
de entrega de soberanía, y por otro lado de muerte, porque va a afectar la vida en todos los sentidos, ¿no? Absolutamente. María Cristina, y una consulta, además usted, bueno, es socióloga, ¿de qué forma toma la población, digamos, en Mar del Plata, y no solo en Mar del Plata, sino en las playas cercanas, esta iniciativa? Porque si bien estuvo frenada durante un tiempo por la justicia, ya hoy tiene vía libre. Sí, claro. Lo que ha producido la última decisión, digamos, porque tuvo los vaivenes que todo el mundo conoce, con una suspensión de las actividades por el juez Martín, luego la ida a la Cámara Federal, luego la Cámara Federal que pide nuevos informes, y luego, bueno, nuestras presentaciones, no como asamblea, sino participando y apoyando, ¿no? Algunas de las presentaciones. Y el hecho es que son 2 años de una lucha agotadora, en la cual los que no nos cansamos somos los que inicialmente reaccionamos ante las primeras noticias, ¿no?, del proyecto. Pero si bien hoy no se pueden ya producir los atlanticazos como en enero de 2022, que reunió a miles de personas en las calles, es permanente nuestra salida a la calle, pero es permanente nuestro trabajo en escuelas, en la universidad, en la organización de paneles y charlas. Digamos que tenemos una complejidad de tareas que no abandonaremos, porque tenemos la convicción y tenemos la unanimidad en el respeto por la diversidad. La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras está integrada no solamente por quienes de alguna manera somos los autoconvocados o no pertenecemos a organizaciones, sino también por organizaciones y movimientos sociales, por organizaciones no gubernamentales, y una red, digamos, que hemos establecido con otras ciudades costeras. Y entonces, por ejemplo, domingo y lunes, ¿sí? Será el encuentro en Las Grutas, un encuentro de comunidades costeras que va a reunir a 12 comunidades, 12 ciudades de la costa. Desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego se está en lucha contra este proyecto offshore. Sí, bueno, queda clarísimo. Y la verdad es que por el momento no han avanzado las actividades, pero se cree que a partir de agosto esto empezaría a ocurrir, ¿no es cierto? No, a partir de octubre, septiembre-octubre, y coincidentemente el anuncio de Shell a 198 kilómetros de nuestras costas también va a iniciar la exploración sísmica. Así que vamos a tener Equinor a 306, 307 kilómetros y a Shell a 198 kilómetros, bombardeando constantemente el suelo marino. Es decir, no me quiero extender sobre las características de la exploración sísmica, porque es también algo que, bueno, los oyentes y ustedes seguramente han recorrido y lo pueden recorrer, digamos, a través o de nuestras redes, Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, hay una página, hay un grupo público también, y @Mar Libre de Petroleras en Instagram. Estamos publicando permanentemente documentos, placas, y hay registros que se pueden consultar acerca de los efectos particulares que va a tener esto en el mar, en principio, y también en tierra, ¿no? Clarísimo, María Cristina. Te agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental y bueno, seguiremos hablando porque bueno, a medida que se vaya acercando la fecha, nosotros también estamos interesados en abordar la temática. Gracias. No, no, al contrario, gracias a ustedes. Era María Cristina de los Reyes, socióloga, docente e investigadora, jubilada de la Universidad Nacional de Mar del Plata e integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, también de esa ciudad, que nos contaba, bueno, cuáles son las acciones que están haciendo ellos, pero no nos vamos a ir de tema, vamos a seguir en el tema porque ahora
en el piso nos visita Juan Duarte. Él es psicólogo y docente universitario de la UBA, militante del Partido de los Trabajadores Socialistas y de la agrupación Alerta Roja Ambiental, porque vamos a seguir hablando un poco de extractivismo. Estas semanas el lobby de la industria petrolera estuvo bastante intenso porque hubo una filtración de un documento precisamente respecto de la exploración offshore, mostrando claramente que no hay licencia social para esa explotación. Entonces se elaboró un documento en el que lo que trataban era de ridiculizar la protesta, de atacar a las personas que estaban en contra. Pero si podés vos contarnos un poco más. Sí, bueno, hola, ¿qué tal? Laura, a toda la audiencia, gracias por la invitación. Bueno, sí, como bien decías, ahí tratamos de reflejarlo en la Izquierda Diario. Se filtró vía algunos compañeros de la agrupación XR, le llegó un documento de una consultora elaborado para una capacitación de YPF. La capacitación se llevó a cabo, donde, como vos bien decías, primero que todo, hay varias cosas importantes, ¿no? Pero la primera es que parten de reconocer que no hay licencia social. Entonces, frente a esa situación, el documento lo que hace es establecer un plan de acción para básicamente dar vuelta al reclamo, manipular la opinión pública, hacer quedar como que es un reclamo minoritario, antinacional, antieconómico, y hacen una propuesta a YPF, donde, digamos, hasta ahora no hay declaraciones de la empresa estatal, donde lo que les dicen básicamente es, miren, como no hay licencia social, de lo que se trata es de ridiculizar la protesta, aislar a quienes están protestando y dar vuelta al reclamo. Entonces establecen un plan de acción donde si eso realmente le funciona, se ridiculizaría la protesta, se cambiaría el eje del reclamo hacia convencer a la población de que lo mejor que puede pasar es que las petroleras exploren y exploten petróleo en el mar, que va a traer réditos económicos, que de esa manera vamos a conseguir los dólares que necesita el país. Y finalmente, lo que proponen es redirigir el reclamo hacia las petroleras para que lo hagan más rápido. Claro. Una de las cosas que es interesante, digamos, y que yo he mencionado varias veces, tienen que ver con esta cosa de la doble vía, ¿no? Intentar lo que vos mencionás, que se conoce, por ejemplo, como cancelación en redes sociales, que esto es, bueno, esta protesta, la verdad es que es ridícula, son unas pocas personas, no saben de lo que hablan, no tienen conocimiento técnico, ambientalismo falopa, bueno, distintas caracterizaciones de esa protesta. Sí, ahí hay una cuestión importante que es toda una definición viniendo de una petrolera estatal, que es que se define como guerrilla ambiental a la protesta. Bueno, y ahí, a la vez, además de la cancelación, decía yo, que tiene que ver también con algo que está sucediendo en el mundo. Digamos, acá hay un contexto global que no lo aleja y no aleja a YPF de esa situación, que tiene que ver con que el lobby de las petroleras está actuando muy duramente. De hecho, acaba de terminar la pre-COP, digamos, que es la pre-cumbre de cambio climático en Bonn, en donde recién en el día 10 se pudo acordar la agenda de trabajo porque las empresas de combustibles fósiles están como locas porque no quieren que el comunicado final diga, bueno, es hora de lo que se conoce como phase out, de dejar de explotar petróleo en el mundo porque estamos en el límite, y más teniendo en cuenta que a fin de año la cumbre se va a hacer en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, en este contexto, en América Latina, incluida la Argentina, empiezan a aparecer estas situaciones porque las personas y la gente no le da licencia social. Ahora, los gobiernos, en general, por ejemplo, de los países que tienen petroleras, como pasa en Ecuador o como pasa en Brasil y como pasa aquí en Argentina, lo que transmuta, además de la cancelación, es entonces sos antipatria. ¿Por qué? Porque vos no querés
que tu país se desarrolle, ¿no? Entonces, con esa falsa dicotomía es que también se intenta desprestigiar la protesta. Exactamente. Lo que justamente, digamos, el plan es hacer pasar como un plan nacional, lo que en realidad es un plan de saqueo y destrucción ambiental. En un contexto, como vos decís, donde estamos, bueno, ayer se conoció algo que ya más o menos se veía venir, que ya atravesamos los 1,5 grados, digamos, como episodio, pero la tendencia, digamos, el propio IPCC lo reconoce, que si se sigue metiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera, vamos hacia un escenario de 2,7 a 3 grados a final de siglo, completamente catastrófico. Frente a eso, los gobiernos van a las COP, dicen que tienen un plan para descarbonizar y al mismo tiempo hacen negocios con las mismas petroleras que están diciendo que quieren hacer un plan racional. Entonces, hacer pasar como plan nacional y de desarrollo la exploración y explotación de petróleo en el mar no es aislado, es el mismo contexto donde ayer se conoció que a Chevron le van a dar la posibilidad de 0 regalías, algo increíble, o sea... No le van a cobrar retenciones al 20% de lo que sacan. De la exportación, algo increíble para que sigan haciendo fracking en Vaca Muerta, y lo mismo con los negocios de la transición, o sea, porque al mismo tiempo siguen metiendo carbono en la atmósfera y siguen haciendo el negocio con el capitalismo verde, destruyendo los humedales con el litio. Entonces, esto no solamente cierra. Primero, una cosa para señalar, todo esto, este gobierno lo impulsa en continuidad con el gobierno anterior, con el gobierno de Macri, habiendo reconocido una deuda ilegal y legítima, que es un mecanismo clásico para aplicar el combo extractivista. Entonces, en vez de no haber reconocido una deuda ilegítima e ilegal con el FMI, lo que hacen es decir, bueno, no nos queda otra que impulsar el desastre de convertir el país en zona de sacrificio, en este caso las costas argentinas, de la mano de Shell, Chevron, British Petroleum, Equinor, etcétera, etcétera. Digamos, eso es lo que estamos viendo. En este caso lo que se ve es que atrás de esto hay una planificación que desde el Estado se planifica cómo construir un enemigo antinacional. Ya lo vimos en la dictadura esto. No es nuevo, y ya lo vemos con los pueblos originarios también. Los pueblos originarios y las poblaciones que en los territorios se enfrentan a la megaminería, que se enfrentan a la megaminería de litio también, al fracking en Vaca Muerta también, quienes ven cómo se la llevan en pala y no tienen gas en sus propios hogares, desde el Estado se los criminaliza. Y el contexto más amplio es que está vigente la ley antiterrorista en el país, y que se van cerrando mecanismos para criminalizar la protesta social en general, pero también se acaba de anunciar también que el ejército se va a instalar en las zonas estratégicas de recursos naturales. Lo anunció el jefe del ejército también hace unos meses, lo vimos. Y en el marco en que nos viene visitando, tenemos la ilustre visita de Laura Richardson cada 2x3 en el país, diciendo acá nos interesa el agua, el petróleo, el litio. Laura Richardson es una funcionaria estadounidense. Sí, es la secretaria del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos para la zona, y lo que dicen es acá nuestros intereses estratégicos son los recursos naturales del país, que para nosotros son bienes comunes naturales, pero tanto para el imperialismo yanqui como para el gobierno son recursos a explotar. Entonces, acá lo que queda expuesto es que hay una gran resistencia a este avance. Como decía recién la compañera de la Asamblea, se viene movilizando desde que se conoció el proyecto constantemente, unas muestras enormes de apoyo, junto con otros sectores, incluso sectores de trabajadores que también se sumaron a la protesta en su momento, sindicatos, un apoyo enorme de todo el país, y frente a eso lo que se hace es intentar deslegitimar el reclamo y operar sobre la opinión pública para decir no quieren el desarrollo del interés nacional. Es un poco como decir esto es un ambientalismo falopa, pero eso viniendo desde el Estado y con toda una avanzada represiva.
una cosa más, ayer se votó una reforma constituyente en Jujuy, justamente en el Triángulo del Litio. Morales, el PJ y la UCR votaron una reforma constituyente donde prohíben el derecho o establecen una serie de medidas contra el derecho a la protesta. La protesta, sí. Entonces eso no es casual, sino que está dirigido a lo que están viendo, digamos, a ambos lados, digamos, de tanto el macrismo como el peronismo, kirchnerismo, de que lo que se viene es una explotación, avanzar con los planes extractivistas en el país, pero eso no va a cerrar si no es aplastando la Sí, lucha. de hecho hubo hasta un episodio este fin de semana con el director de cine prestigiosísimo, James Cameron, lo recordarán por Avatar, en donde él mismo dijo que fue engañado para recorrer alguna de las explotaciones y alguno de los parques solares que tiene Jujuy, y bueno, salió una foto de publicidad desde el gobierno con Gerardo Morales, que es el gobernador de Jujuy y precandidato a presidente, y en donde, bueno, él mismo dijo sentirse engañado. Y de hecho, quiero retomar esta cuestión. Vamos a hacer igual ahora un breve corte, pero vamos a seguir charlando con Juan, que se va a quedar acá con nosotros, porque es muy interesante este tema de que siempre se lo endilga el ambientalismo. Pero yo les quiero contar una cosa, les voy a leer una frase, para que ustedes adivinen quién la dijo. No se los voy a decir ahora, yo la voy a leer y después cuando volvemos del corte vamos a retomar la frase para que ustedes me digan a ver quién la dijo. Llamen al WhatsApp y vayan arriesgando a ver quién dijo esto. El problema no son solo las emisiones de combustibles fósiles, son los combustibles fósiles y punto. Hay que abandonarlos para siempre. No se vayan, escuchamos un poco de música y ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental y escuchamos a la gran Tina Turner, que se nos fue, otra más que se nos fue. What you get is what you see, se llama la canción que escuchábamos. Y bueno, después de una larga enfermedad nos dejó, pero bueno, nunca vamos a olvidar ni sus canciones, ni sus piernas, ni su baile. Siempre la recordaremos. Nosotros, antes de volver al tema acá con Juan Duarte, que estamos acá en el piso, le preguntamos a Flavia Brofoni de la organización XR, que es Extinction Rebellion, por qué era importante dar a conocer esta filtración de la que estábamos hablando en el bloque anterior, del documento que elaboró YPF para contrarrestar la protesta social. Hola Laura, buen día, acá Flavia Brofoni. Bueno, en relación al documento que nos filtraron de la Agencia de Comunicación de YPF, encontramos valor en compartirlo para llegar sobre todo al nicho que no está en la conversación alrededor de la exploración sísmica y la potencial explotación offshore en el mar argentino. Este primer intento de ingreso de Equinor de la mano de YPF queda claramente demostrado que está siendo forzado. La estrategia de comunicación que filtramos lo que muestra es el camino para desprestigiar y deslegitimar a las comunidades en resistencia, que están bastante lejos de ser una ONG internacional. Son las comunidades costeras exigiendo un proceso vinculante de participación ciudadana, y en lugar de eso, la estrategia de comunicación filtrada lo que muestra es cómo se construyó y se sigue construyendo un enemigo alrededor de la figura de ambientalistas para poder ingresar sin licencia social. De allí el valor de que esto circule en la opinión pública, no para quienes están en tema, que ya probablemente tengan posición tomada, sino para la ciudadanía que no está al tanto del potencial de devastación que tiene el ingreso de la explotación offshore en el mar argentino. Bueno, clarísima, Flavia. Seguimos acá con Juan Duarte, les recuerdo, él es psicólogo y docente universitario de la UBA, es militante del Partido de los Trabajadores Socialistas y de la agrupación Alerta Roja Ambiental, escribe en La Izquierda Diario, y hablábamos durante el corte de esto que también menciona Flavia, ¿no? Esto de que se intenta como invertir la carga de la prueba, ¿no? Como que en las comunidades, en los comunicadores, e incluso en cualquiera que proponga otra solución, está como la responsabilidad de definir, bueno, si no es este futuro, a ver qué futuro propones. Y es como patear la bocha para otro lado, ¿no? Que es sacar la pelota fuera de la cancha.
Sí, efectivamente. Si tuviéramos que, digamos, primero, como decía Flavia, digamos, el reclamo es súper básico. Miren, queremos saber cuáles son los impactos que va a tener esto a todo nivel y evaluar si es lo que queremos. Se hicieron las audiencias mayoritariamente desde investigadores del CONICET hasta trabajadores, pescadores artesanales. Las poblaciones dieron sobrados argumentos de por qué ya desde el inicio la exploración es completamente nociva, y es básicamente que por una cuestión racional no es algo que sea deseable, punto. Entonces, después lo que pasa a nivel general es que quienes toman las decisiones, digamos, las grandes empresas petroleras, los estados que llaman a las petroleras a invertir en el país, porque supuestamente de esa manera va a haber algún tipo de desarrollo, lo cual, como vemos con el agronegocio, como vemos con la megaminería, con el fracking, lo que decía recién, digamos, en Neuquén, las poblaciones que viven cerca de Vaca Muerta no tienen gas, ni siquiera, o en Catamarca, las provincias de que tienen décadas de megaminería, niveles de desigualdad y pobreza tremenda, se culpabiliza al consumo individual de los efectos que tienen la manipulación, digamos, de la naturaleza en cada uno de estos niveles, transformada en mercancía. Entonces, Claro. por ejemplo, nos hacen pasar que el problema se resuelve si cambiamos nuestros hábitos de consumo, por ejemplo, o que el discurso de que el problema es la humanidad, ¿sí? Siempre es bastante contradictorio porque bueno, charlábamos recién de que cuando uno lee, digamos, los informes, incluso los del IPCC, que tienen un aspecto que es central y imprescindible, que son los datos básicos, duros, científicos, de por qué tenemos que no solo terminar de usar combustible fósil, sino empezar un camino de transición energética real y de remediación, si no queremos seguir con las 9 olas de calor que vimos Exacto. hace unos meses multiplicadas, porque se trata, digamos, no solamente de la contaminación, sino de fondo, digamos, de un planeta invivible, nos hacen pasar que el responsable es la humanidad, en abstracto. Y la verdad es que no es así. Acá lo que está en discusión es cómo se produce energía, y hay intereses económicos fuertísimos que están operando a varios niveles, desde el nivel de imponer, digamos, como decía recién, una deuda ilegítima y legal sobre el país que benefició a unos pocos especuladores y que después, siendo reconocida, hay un discurso que dice, bueno, no nos queda otra que vengan las petroleras y impulsen estas actividades. Bueno, quienes deciden cómo se produce energía, no es la mayoría de la población, sino un sector pequeño de empresas, estados y gobiernos. Sí, además dijiste una cosa que me parece que es como interesante ampliar ese punto, que tiene que ver con estas propuestas o estas ideas, esta cosa de edulcorar un poco la realidad para ver de qué manera salimos, y la salida desde el consumo individual no es una salida posible, ni siquiera tampoco lo es, sí, no sé, yo siempre digo, reciclar tapitas no nos va a salvar de nada. Entonces, a mí me parece que es porque nunca se termina poniendo el punto, digamos, y la acción y el ojo en la producción, porque en realidad es el sistema tanto de producción, obviamente que el consumo viene después, pero ese consumo además es propiciado por el productor y de hecho, pero en estas últimas 2 semanas hemos tenido, por ejemplo, distintos eventos así internacionales como la cumbre del plástico, esta cumbre de Bonn que mencioné antes, todas en donde las petroleras tienen, por ejemplo, un rol central, porque el plástico también es un derivado del petróleo, en donde lo único que se intenta es dilatar, asumir su responsabilidad. Porque, por ejemplo, en el plástico es lo mismo, es, bueno, pero la economía circular. No, señores, no es la economía circular, la responsabilidad extendida al productor. Entonces, ahí es donde me parece está este juego, pero lamentablemente en América del Sur y en Argentina puntualmente, en el medio están las personas, está la gente. Exactamente, exactamente. Bueno, Coca-Cola auspiciando la última COP,
¿no? También, Exacto. o que se realice en Emiratos Árabes Unidos. Acá de fondo lo que hay... Bueno, viste que salió una filtración esta semana que decía, la publicó el diario The Guardian, para que no digan que estamos citando diarios que son la izquierda diario, la izquierda diario que los organizadores de la COP estaban filtrando correos a las petroleras. Claro, sí, sí, una connivencia total. Salió un estudio ahora que lo difundió Periodista por el Planeta, de que las metas de descarbonización son papel mojado completamente. Analizaban específicamente el caso argentino y dicen, esto tiene cero credibilidad, es solamente para intentar de alguna manera contentar la opinión pública. De fondo, lo que hay, acá se intenta... el documento de YPF es gracioso porque intenta criminalizar la protesta, obviamente diciendo, bueno, ahí está Greenpeace o la izquierda anticapitalista. Que en Argentina la izquierda anticapitalista tiene su expresión política. Miriam Bregman, Nicolás de Caño, el Frente de Izquierda. Pero la protesta no se reduce, ni mucho menos. En nuestro caso somos una parte muy minoritaria, tenemos una opinión anticapitalista. La opinión más generalizada, más básica es, miren, esto está mal. Por lo que decíamos recién. Después el resto es un debate, en discusión, pero desde mi punto de vista, de fondo, al discutir la producción, Exacto. hay que discutir, bueno, ¿y con qué criterios se produce? ¿Cómo se produce energía? ¿Cómo se producen alimentos? ¿Cómo se produce el transporte? Cada una de las cosas cotidianas del país tienen hoy por hoy un criterio que es maximizar las ganancias, transformar la naturaleza en mercancía y buscar la ganancia sin ningún tipo de planificación, que es una contradicción de un sistema en general. Sí, sí, digamos, además esto es hoy por hoy, pero en realidad es un modelo que viene imperando hace ya más de un siglo y que además no trajo nunca las riquezas que promete, pero además otra cosa más, que también está relacionado con lo que nos pasa, que es seguir hablando de alternativas como visión de futuro y no como visión de presente. Por ejemplo, no sé, energías renovables a nivel regional o a nivel comunitario. Sí, también si uno ve, digamos, el informe del IPCC está de fondo, hace una propuesta de un capitalismo verde, de mecanismos de mercado, que supuestamente van a propiciar nuevas tecnologías y una transición. Bueno, y lo estamos viendo en cómo los gobiernos toman esa promesa de transición energética, y Jujuy, la Jujuy de Morales, sería una provincia verde, que es lo que le intentó vender a James Cameron, porque está explotando litio. Bueno, pero es litio para autos eléctricos en los países donde se puedan vender esos autos eléctricos, de la mano de Tesla, de gente tan preocupada por el medio ambiente como Elon Musk. No va a resolver el problema del calentamiento global, porque al mismo tiempo los capitalistas van a explotar todo lo que puedan el combustible fósil hasta que ya no lo puedan hacer más. Quienes están invirtiendo en el litio en Jujuy, por ejemplo, dentro de Alkem está BlackRock. Y BlackRock tiene... Es un viejo conocido de la Argentina, BlackRock. Un viejo conocido. Es un fondo buitre. Un fondo buitre, inversión, pero BlackRock tiene inversiones en el litio y al mismo tiempo en British Petroleum. Es accionista de British Petroleum. Esa es la matriz, no tiene ningún tipo de racionalidad. Y son quienes manejan la producción de energía, y así con alimento también. El agronegocio se maneja de la misma manera, de forma completamente irracional y según lo que genere ganancias en el mediano. Sí, además es como plazo. Interesante, nos queda re poco tiempo, porque nos quedan 4 minutos nada más, pero me gustaría, además de que voy a decir quién dijo la frase, me gustaría que conversáramos una cosa, porque además esto, ¿no? Se intenta criminalizar la protesta, se intenta invertir la carga de la prueba. Ahora, sin embargo, todas estas producciones y todo esto de lo que estamos hablando, que pasa en Argentina hace más de 100 años, con el descubrimiento del petróleo para acá y con el sector agropecuario también sin ningún tipo de límite, sucede sin que la gente pueda conseguir nada, porque no es que tampoco hoy están, no sé, suspendidas las explotaciones en algún lado. En el único lugar que se ha conseguido exitosamente es en Esquel, en Chubut.
¿no? Cuando no al avance de la minería de oro. Sí, ahí también un poco por lo que decías vos, en el debate, incluso en el debate político presidencial, sí hay una propuesta desde hace bastante tiempo, desde el sector donde milito, que es el Frente de Izquierda, Miriam Bregman, Nicolás del Caño, frente a la avanzada extractivista, por ejemplo, respecto a la energía, la estatización sin pago de todo el sector de productor de energía, dejar de pagar la deuda externa y volcar esos recursos a una transición energética real, bajo criterios racionales, democratizar las decisiones sobre la producción de energía. Lo mismo con el agro, expropiar a los 4.000 grandes terratenientes del país y empezar un avance a una transición que no sea la del agronegocio, una transición agroecológica, etcétera, etcétera. O sea, no hay, son falsas promesas porque no hay ningún tipo de desarrollo, porque es más saqueo, pero hay, digamos, hay vías para salir de esto muy concretas, no es una cosa abstracta ni hablar de anticapitalismo en abstracto, sino concretamente tomar medidas como las que señalaba recién, para realmente decir cómo se produce energía, cómo se producen alimentos, quiénes se van a beneficiar. La gran pregunta acá es quién se beneficia con esto. Y están en juego, y digamos, lo mejor que puede pasar es debatir hacia adelante. Yo, como decíamos recién, cuando uno transmite, digamos, situaciones tan catastróficas, también tiene la responsabilidad de decir, bueno, hay salidas, digamos, pero se trata de realmente poner las cosas en sus términos, son términos políticos, económicos y sociales, y hay una posibilidad, digamos, de salir de estas falsas soluciones, pero atacando, digamos, el problema de raíz. Clarísimo. Y bueno, voy a develar quién dijo esta frase. El problema no son solo las emisiones de combustibles fósiles, son los combustibles fósiles y punto. Hay que abandonarlos ya. Bueno, no lo dijo nadie ni de la izquierda, ni ambientalista, no, lo dijo Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas, organismo al que están adheridos más de 192 países, entre los cuales está la Argentina, o sea que tampoco pueden acusar al ambientalismo así como así y además intentar ridiculizarlo. Le vamos a agradecer muchísimo a Juan Duarte, él es psicólogo y docente universitario de la UBA, militante del Partido de los Trabajadores Socialistas y de la agrupación Alerta Roja Ambiental, la visita, pero bueno, nosotros ya nos tenemos que ir. Bueno, yo agradecer nomás la invitación y darle un saludo a mis compañeras y compañeros de Alerta Roja Ambiental, que hoy a las 7 de la mañana se movilizaron a la Reserva Ecológica de la ciudad contra el plan de Larreta de establecer bares en un área protegida. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, Laura. Espero estar acá pronto. Dale, prometemos que volvemos porque como siempre se nos queda corto este programa, pero bueno, nos vemos el viernes que viene para seguir hablando más de cuestiones ambientales. Chau.